radiodifusión estatal nació en Colombia con la HJN el 5 de septiembre de 1929, cuando el país veía que en sus fronteras casi desconocidas se libraba una guerra con el Perú. Se presentó entonces como una estrategia para unir y comunicar a la nación, contribuir a la educación del pueblo y facilitar la comunicación entre gobernantes y gobernados. De allí que sus realizadores y protagonistas fueran funcionarios públicos y personajes de reconocida formación cultural. Estos aspectos son el reflejo tanto de la labor que la radio ha logrado como medio de divulgación de las políticas y programas de educación y cultura desde 1940, como de las prácticas que distintas generaciones han desarrollado en torno al medio radial. En Barrancabermeja, desde su inauguración, la radio buscó consolidar una rica programación que incluyó noticieros, radionovelas, la transmisión de festivales y eventos deportivos de gran trascendencia, ciclos musicales especializados y el bachillerato por radio. Poco tiempo después, basó su programación en la comprensión de lo público como lugar de responsabilidad, diversidad y calidad. A ver, añoro de esa época también en el periodismo. Bueno, la forma como se hacían los directos. O sea, uno no usaba tanto la grabadora, sino o era la línea telefónica o era el personaje que llegaba ahí. Entonces uno le decía a Julano de tal, mire, mañana en tal noticiero a tal hora lo necesitamos para hablar de tales temas. El tipo llegaba. Hoy en día uno carga mucho la grabadora, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, pero es que yo es hora de trabajo. O por lo menos en el caso mío que hago un noticiero a las 5 de la mañana, es como para muchos difícil llegar a las 5 de la mañana. Entonces uno utiliza la grabadora. Yo trabajo mucho la grabadora, yo tengo mis 2 grabadoras y cuando son temas donde hay que complementar una entrevista con el otro personaje, pues yo trato de utilizar esa es como que una herramienta clave. En esa época no, en esa época era poca la grabadora. Pero recorren de día y de noche las calles de la ciudad en busca de la noticia para darla a conocer en forma veraz y eficaz. Casimiro es un radioperiódico apolítico y su función es sencillamente cívica, en beneficio de Barrancabermeja y del Valle del Magdalena. Propietario, director, fundador, doctor Eduardo García Rueda. Casimiro comenta. Las radionovelas eran, por ejemplo, en Caracol y Todelar. Entonces, por ejemplo, yo era feliz viendo a Teresa Gutiérrez, todo ese elenco de señoras que ahí todavía quedan algunas vivas, haciendo las novelas en directo. Esas novelas se transmitían, las oía uno aquí en la radio. Y eso eran varias novelas. Habían unas que cogían un rating, que se llama hoy en día, ni el berraco, eran muy buenas. Eso paralizaba, eso en la noche no había gente en la calle y no había nada, porque las novelas iban hasta las 9 de la noche. Entonces en la calle no había gente, sino toda la gente oyendo las novelas. Calimán, eso era, por ejemplo, una vez estuve yo aquí con un amigo que recogía leche, aquí en Albania, yendo para San Vicente. Y entonces yo, en esa ocasión le pregunté a un tipo de esos, oiga, ¿ustedes oyen a Calimán? Dijo, no, nosotros a las 5 de la tarde soltamos lo que tengamos en la mano y prendemos el radio para vernos a Calimán. La gente del campo. Y aquí en la ciudad pues también. Había muchos programas de esos que eran muy, muy oídos. Porque había encontrado la muerte. ¿Hallaría Crisanto maravillas consuelo a su espantoso dolor? Mañana, a las 8:30 de la mañana, en este mismo punto del dial, un nuevo capítulo de la apasionante novela de Pedro Camacho. Un diabólico, sagrado amor. Bueno, aquí yo recuerdo mucho un programa de bolero los domingos de Efrén Revueltas, un periodista que en paz descanse, pero era muy interesante, muy, muy importante.
para quienes somos aficionados al bolero, escucharlo. Efrén tenía varias particularidades. Una, tenía una voz con un tono, una modalidad muy elegante, muy fuerte, pero bien acondicionada. Sabía modular la voz para presentar, por ejemplo, boleros, que es un género romántico, es un género suave, pero con una voz gruesa da como que se necesita modularla. Lo hacía muy bien. Segundo, tenía conocimiento de los cantantes, hombres o mujeres, de las orquestas, de los momentos, de lo que fue el desarrollo de la música, en aquello de lo que fue la música antillana, la música cubana, aquel trasegar de la música de Cuba, a Puerto Rico, a México, a Miami, a Nueva York, a América Latina. Tenía un bagaje en aquello y era muy, dijéramos, capaz de explicar algunos procesos, y eso es muy interesante. Bien, Zaida, los comienzos míos, o sea, yo no tenía ni siquiera idea de que podía ser locutor o que estaba destinado a ser empleado de una emisora. Yo no sabía nada de eso, yo simplemente era, en el año de 1967, un desempleado. Yo trabajaba en 1966 en una ferretería aquí en Barranca, pero en diciembre de ese año resolví que no iba a trabajar más ahí, ¿sabes? Por un poco de malos entendidos con el dueño del negocio. Pedí mi dinero de liquidación y con mi papá, el señor se le conoce de parte de sus amigos como el señor Montería, nos fuimos a Montería, precisamente a la ciudad de donde es él, y estaba en todo su apogeo las fiestas de Corralejas allá y todas esas cosas, las fiestas del 20 de enero, cuando todavía las Corralejas eran las que mandaban en todos los municipios de Córdoba, Bolívar y Sucre. Allá muy alegremente me gasté el dinero que me habían dado de liquidación en el almacén del cual les estoy hablando. Nos regresamos aquí a Barranca y pues yo estaba sin trabajo. Me dijo mi papá, bueno, váyase a trabajar porque yo aquí no lo alimento, pero no lo mantengo, no quiero vagos aquí. Entonces yo me salí a ver qué trabajo encontraba, pero todavía no sé, eso era comienzos por ahí del mes de marzo o abril. No se vislumbraba que yo a penetrar en ese fabuloso mundo de la radio. La búsqueda, lo que perseguía el montaje de un medio de comunicación en Barranca Bermeja, obedecía al abandono de Barranca Bermeja y a una política expansionista y de conocimiento en el país de esta ciudad. Esta ciudad, los adjetivos que se usaban para Barranca Bermeja eran los peores de la gramática castellana, se usaban contra Barranca Bermeja. Entonces, una forma de limpiar, digamos así, del ambiente, tanto de Barranca como de las poblaciones vecinas y por qué no decirlo de la capital del departamento, como ha sucedido ya, era montar buenos equipos de buenas emisoras para que limpiaran a Barranca Bermeja de esa suciedad radial que había, inclusive escrita también, donde no se le ponía no había un calificativo noble para Barranca Bermeja, sino despectivo, malo, despreciable. Yo creo que eso está cambiando. Creo que ya la radio, la televisión de Barranca Bermeja está entrando por otros modelos que le van a permitir a esta ciudad, dentro de muy poco tiempo, estar a la altura de la capital del departamento y por encima de muchísimas ciudades de Colombia. Buena parte de la memoria sonora de Barranca Bermeja da cuenta de sus más de 60 años de historia. Reflejan no solo un gran volumen de producción, sino también la evolución de los contenidos, del perfil de los programadores, de las formas de grabación, los cambios en la calidad del sonido y la implementación de nuevas tecnologías. La historia de nuestra radio se relaciona no solo con la producción, sino con la recepción y prácticas de los oyentes. De viva voz quedan recuerdos que dejan ver la radio como un medio de comunicación involucrado a plenitud en la historia de la vida cotidiana de los barranqueños. La radio era un gran esfuerzo, era un esfuerzo técnico bastante grande porque no era fácil conseguir técnicos que estuvieran pendientes de los daños o
o el montaje de un simple micrófono. Ya es con el paso del tiempo se fueron preparando muchas personas en estos aspectos de la tecnología radial y la radio fue progresando con nuevos equipos y vemos ahora que la radio ha progresado tanto en el mundo que es básicamente el medio de comunicación, yo diría, más efectivo, porque es un medio de comunicación que te permite a ti oírlo acostada en un bus, en un taxi, en un avión, puedes ir escuchando una emisora. Entonces eso proviene de toda esa tecnología que aquí también brilló en Barranca Bermeja, cuando la juventud de Barranca Bermeja se metió también a hacer emisoras y a construir medios de comunicación de esta naturaleza. En el 77 una huelga muy violenta, hubo muertos, hubo un cubrimiento, hasta ayudé yo a estar como muy pendiente de esas informaciones, porque cuando eso no había ningún periodista. Hoy en día hay noticieros que tienen 2 y 3 periodistas, pues, pero ¿cuánto te ganas? No, lo que pueda vender. Sí, con cupos, exacto, lo que pasa. No, cuando eso, creo que la más fuerte de esa época de los 70 fue esa huelga. Y, oye, cuando eso no se habla de guerrilla, cuando eso la ciudad no tenía esos problemas de orden público. Fuerte esa. De pronto hubo otras así, una vez que me tocó cubrir también unos enfrentamientos de estudiantes con la policía, ver caer una pelada debajo de un carro. A mí me dolió mucho, una niña del técnico de comercio. Y la que agitaba era la USO. Entonces yo decía, pero uno sí es, de estudiante uno es bien torpe, ¿no? ¿Cómo la USO va a salir a buscar problemas a un grupo de estudiantes que van en una marcha, iban para la alcaldía, cuando eso la emisora de Barranca Bermeja quedaba ahí donde queda Yariguí? Entonces desde arriba uno miraba todo. Y a mí me dolió mucho tener que darle la noticia de que una alumna de un colegio, por huirle a la policía, había quedado debajo de un carro. Claro que el carro no la mató, afortunadamente pues el tipo paró, pero por estar corriendo la niña, eso también fue una cosa. Yo dije, no, pero es que si uno va a tener que estar dando noticias graves a toda hora, esto como que no es bueno. Que va, con el tiempo uno tiene que acomodarse a eso. Aquí unas son buenas, como dicen por ahí, unas son de cal y otras de arena. Hay unas buenas, por ejemplo, cuando me tocó cubrir lo del presidente Julio César Turbay Ayala. Cayetano Domínguez era un súper enamorado de la radio, tanto que fue el primer transmóvil que tuvo Barranca Bermeja en la radio. Cuando vino Julio César Turbay a inaugurar la planta de la unidad de balance, ahí me tocó cubrir eso desde el transmóvil. Me acuerdo tanto que Julio César Turbay vino al parque infantil y mi objetivo era el presidente de la República. Yo tenía que entrevistar al presidente Julio César. Oye, en el momento en que yo me meto con el micrófono, los escoltas del presidente, oye, viendo que yo estaba en un trabajo periodístico, los escoltas del presidente, ni corto ni perezoso, me cogieron de la correa y me colgaron. Yo quedé colgado porque el tipo me levantó. O sea, el tipo me coge la correa y me levanta para sacarme del grupo. Cuando el tipo me levanta, entonces yo por el micrófono, oiga, señor, mire que estoy haciendo un trabajo periodístico con el presidente. Y Julio César me habló. O sea, ¿cuál era mi objetivo? El presidente en directo por la emisora Barranca Bermeja. Lo logré, pero viví esa amarga experiencia. O sea, yo nunca pensé que un tipo, viendo que yo tenía mi camiseta de la emisora, mis audífonos, el tipo me iba a colgar como me colgó. Afortunadamente el presidente accedió a la entrevista. Al finalizar el año escolar de 1971, el Fondo de Capacitación Popular, entidad adscrita a Inravisión, puso en marcha un plan que venía estudiándose desde hacía varios años atrás. Ya habían comenzado a transmitir clases de primaria por televisión, obteniendo resultados muy satisfactorios. Para complementar este proyecto, quisieron implementar un programa de bachillerato que siguiera los lineamientos del Ministerio de Educación, pero a través de la radio. Fueron convocados varios profesores de colegios oficiales, con un criterio que en sus palabras tuvo más que ver con el azar.
Inicialmente eso era en Radio Sustatensa, una emisora creo que era de 100 kilovatios, algo así, una emisora que se escuchaba en todo el país. Eso empezó, si mal no recuerdo, para la población campesina, pero dio tantos resultados que después el Ministerio de Comunicaciones optó por adoptar ese programa y lo enviaban a las emisoras. Aquí lo hacía la emisora Barranca Bermeja. Llegaban los acetatos, discos con acetato y alma de aluminio, y hacían las transmisiones, y la gente seguía y enviaba sus exámenes y todo, le hacían, y lo enviaban allá, creo, no sé si era Radio Sustatensa que lo enviaban, pero de todas maneras lo graduaron, un poco de graduados así, lo que ahora sería el internet, ¿no? Anteriormente era como más dispendioso, ahora pero... son las plataformas virtuales. Sí, ahora los famosos TIC, de manera que... Pero la gente, el que quiere puede, y la gente quería hacer bachiller y lo logró a través de esos espacios. Pero bueno, las cosas buenas van pasando y van siendo reemplazadas por otras mejores o a veces no tan mejores, pero es el paso natural que tiene las cosas, la evolución, ¿no? De manera que... Por ejemplo, el bachillerato por radio se hacía en la emisora Yarima durante muchísimos años. La radio Yarima es la emisora del cincuentenario, nació cuando el cincuentenario de Barranca Bermeja. Y nació con esa condición de educar al pueblo mediante el bachillerato por radio. Y creo que fueron muchos los barranqueños que sacaron su bachillerato por ahí. Principalmente las clases que se emitían por radio eran de, si no estoy mal, eran como de 7 a 8 de la noche, una hora, ¿sí? Donde uno escuchaba las clases, pero nosotros también recibíamos las clases en el Radio Centro, ¿sí? Allí estudiábamos de 7 a 10 de la noche, ¿sí? Allí estudiábamos de 7 a 10 de la noche. Era muy interesante eso porque inclusive los alumnos que vivían más lejos, el padre Juvenal en su camioneta los repartía a esa hora por las veredas, imagine usted. Era un proceso bastante integrado, ¿no? Sí, los requisitos normales, o sea, si usted ya había terminado su primaria, tenía que tener su certificado de primaria, su registro civil, en fin, todos los papeles en regla que legalmente se solicitan. Por lo general personas adultas, ¿no? Personas mayores ya que habían dejado de estudiar y entonces veían en esa una alternativa para poder terminar su bachillerato. El horario de 7:30 a 8:30 de la noche, con repetición al día siguiente a las 6:15 de la mañana, llegó a convertirse en uno de los más escuchados en el campo y la ciudad, una época en que no había mediciones de rating, y si las hubiera, seguramente no se habrían concentrado en este caso, porque no pertenecía a ninguna empresa comercial. Desde 1973 y a lo largo de 32 años, ese fue el espacio dedicado a la emisión de clases del sistema de educación secundaria a través de las ondas de la radio. Cada clase duraba 10 minutos. Había pausas musicales correspondientes a los recreos y un año académico se despachaba en 6 meses. En Barranca Bermeja, los bachilleres por radio tenían hasta clases de educación física. Nosotros hacíamos dos niveles en un año, el sexto y séptimo, por ejemplo, en un año. O sea, cada 6 meses se presentaba la evaluación y entonces ya se aprobaban, o sea, era una sola evaluación del IFES. Las otras evaluaciones eran evaluaciones que se hacían, digamos, por parte de los estudiantes de bachillerato que nos ayudaban. Había de pronto en un tiempo alguna ayuda de la alcaldía que ya pagaba algunas horas cátedra que llamaban para que algunos profesores fueran a dictar clases o a ayudar a los estudiantes de bachillerato por radio. No, específicamente las materias iban con el mismo pénsul, digamos, de los colegios oficiales. Y aquí, cuando uno presentaba las pruebas, sí uno escogía como una materia que le daba un mayor puntaje, ¿sí? Era la que uno más énfasis hacía en esa materia, y eso le daba un mayor puntaje. De hecho, las pruebas se presentaban en unos formatos que específicamente nos daban esa claridad de cuál era la materia que uno escogía como, digamos, como la principal, digamos, de ese proceso. Pero el bachillerato era comercial.
Ese sistema permitió que muchos bachilleres se graduaran con diploma respaldado por el ICFES. En cuestión de 3 años, el proyecto fue revolucionario en el continente y despertó el interés de varios países que enviaron delegaciones a estudiarlo. Antes de su desaparición de las ondas radiales, el programa había beneficiado a más de 1 millón de personas de las más diversas condiciones. Uno, después de estudiar la radio, por la radio el semestre, ¿sí?, entonces presentaba unas pruebas del IFES. Esas pruebas eran las que le decían si usted pasaba o no pasaba. Si las perdía, tenía que volver a repetir otra vez las clases. Entonces se presentaba uno ante esas pruebas del IFES y a mí me fue muy bien. Afortunadamente pude hacer el sexto, que llamamos sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo a través de este sistema radial, que fue una ayuda muy importante para mucha juventud que podía estudiar directamente en el campo o de fuera. O sea, es decir, se necesitaba que existiera el Radio Centro para complementar el esfuerzo del alumno, eso era muy importante. Había unas personas, yo recuerdo un joven por allá de la vereda de La Lejía, que él no venía al Radio Centro, él presentaba las pruebas, él solamente estudiaba por radio y se adquirían los fascículos, ¿no? Eso le mandaron unos fascículos periódicos grandes, ¿sí? Y ahí venía el fascículo, y él estudiaba en su casa solamente sin la ayuda del Radio Centro, solamente con la radio, y así lo hacía mucha gente. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener el Radio Centro, que era un apoyo más, pero mucha gente utilizó la radio como un medio de educación del bachillerato sin necesidad de ningún otro apoyo. Yo hice hasta el décimo lo hice, después de que ya entré en la cuestión de la política, me dijeron concejal y todo eso, y entonces parece que uno dejaba un poco de dedicación y de tiempo, y entonces terminé el bachillerato acá en el Instituto Ferrini, que también era un instituto de validación. La innovación presentada por el bachillerato por radio fue unir los contenidos educativos con el lenguaje ameno y agradable de los medios de comunicación, y la respuesta fue enorme. Los motivos que tenía una persona para inscribirse en el programa eran razones de edad, de lejanía a los centros educativos y también cierta vergüenza de aceptar socialmente que no habían terminado el bachillerato. La radio les garantizaba también una cierta privacidad. Había gente de todos los estratos sociales. Pedro Salazar creo que fue la única emisora que trabajó en Radio Yarima. Pedro entra como locutor y a lo último se convirtió en locutor, mensajero, operador de audio, director de programas. Él fue el que dirigió esa programación que tenía Radio Yarima en contacto con el Ministerio de Educación y Comunicaciones, que era bachillerato por radio. Él tenía que ver, era el que calificaba y el que estaba pendiente cuando llegaran los capítulos, avisar todo el día a los estudiantes, se les cita a tal hora de la noche para que estén pendientes la clase número tal. Yo lo escuché varias veces. Ese fue Pedro Salazar, bueno, que hoy en día se está retirado de los medios y siguió lo que siempre ha hecho, ser docente. Creo que ya está para pensionarse en el Colegio Industrial, mi querido amigo Pedro Salazar. Yo ya he dejado la primaria hacía más o menos unos 7 años, 7, 8 años que no estudiaba, estaba solamente con la primaria, y trabajábamos en las zonas de limpieza, de Ecopetrol, todas esas zonas verdes que había que en ese entonces limpiar por contrato y jardinería, y allí hubo alguna motivación por parte de un grupo de monjas, de hermanitas de la caridad, como llamamos,
las hermanas juanistas. Y varios jóvenes nos conformamos ese grupo grande y empezamos el primer bachillerato. Y nos fue muy bien. Fue por la misma época que un sacerdote del corregimiento del Centro, el padre Juvenal, descubrió las bondades de la grabación en casete y abrió un centro educativo donde ofrecía gratuitamente las audiciones de las clases en diferido. Esta faceta tan importante para muchos jóvenes y adultos en Barrancabermeja que tuvimos la oportunidad de estudiar a través del medio radial. Este sistema, específicamente en el corregimiento del Centro, estaba a cargo del padre Juvenal, para 1985. 1980-85 se empezó con este proceso y allí en la casa cural del corregimiento del Centro era donde recibíamos las clases, es decir, además de escuchar las clases por radio, que eran clases que iban diferenciadas por fascículos, allí en la casa cural teníamos un importante espacio para escuchar nuevamente las clases ya grabadas en una consola que tenía el padre Juvenal, y además de eso teníamos el apoyo de algunos estudiantes del Colegio Integrado, en ese entonces el Colegio Integrado, hoy Blanca Durán de Padilla. El bachillerato por radio fue al mismo tiempo una experiencia pedagógica de utilización de medios en educación, de cooperación de diversas organizaciones, de aprovechamiento de recursos a nivel nacional y de confianza en nuestra propia inventiva y en la capacidad de aprendizaje de los colombianos. Eso era una cuestión válida por el Ministerio de Educación, ¿sí? Tenía su certificación. De igual manera, quienes llegaban al último semestre tenían que presentar las pruebas que presentan los bachilleres de los colegios, las pruebas del IFES que llaman definitivas, y todo eso era válido. De hecho, yo las presenté también cuando terminé el Ferrini. Es decir, era un sistema implementado por el gobierno. No sé por qué lo acabaron de verdad, y pienso que hoy sería una ayuda muy importante de pronto a través de la radio implementar no solamente las clases de bachillerato, sino algunas clases de algunos procedimientos técnicos que se pudieran aprender a través de la radio, así como se aprende a través de la internet. Pues quien no tiene el internet en el campo podría aprender a través de la radio si se volviera nuevamente como a retomar ese proceso. Si en el periódico La Verdad queda escrita, en la radio La Verdad queda hablada. En Barrancabermeja la radio narró, contó, dijo, informó, testimonió y denunció, construyendo así la realidad hablada en la oralidad local. La radio fue la portadora de una conciencia crítica. Esto se materializó en la apertura de espacios de denuncia ciudadana sobre irregularidades en el sector público. Bueno, en verdad, eso sí hay que reconocerlo. En los medios de comunicación de esa época, que eran tres fuertes, como era Emisora Barrancabermeja, como era Radio Pipatón, como era La Voz del Petróleo, Defensa Regional, me parece que llamaba el noticiero de Emisora Barranca, no me acuerdo bien, que era el propio noticiero, porque después ya en años posteriores el doctor Horacio Serpa, como político, también montó un noticiero, Impacto Informativo, que los primeros relatores de ese noticiero, el primer redactor, entre otros, fue Jorge Enrique Yepes, fue Marcos Perales Mendoza, y relatores de noticias, tuvo a Raúl Meneses Monsalve, hubo otro, me parece que Gilberto Jiménez Taborda, también relató noticias en este importante noticiero bajo la dirección del doctor Horacio Serpa. Pero la pregunta que tú me haces, sí, los medios de comunicación tomaron un papel muy fundamental en darle a la comunidad la oportunidad de que fueran a los medios a pedir que las autoridades a nivel nacional, departamental y municipal tuvieran que ver mucho con la solución de la problemática de los servicios. Eran muy deficientes. El caso en esa época, me parece que era Acuasur, no me acuerdo bien cómo era antes de Dazaba o de Enfosán, era Acuasur. La misma electrificación, todavía no era bien la electrificadora de Santander. En fin,
una serie de problemas que tenía la comunidad de Barranca Bermeja y los medios de comunicación y los periodistas de esa época. Aquí Carmelo Angarita Hernández fue un crítico, uno de los periodistas críticos que tuvo Barranca Bermeja. El mismo Francisco Díaz Rangel en la tribuna de Atalaya de Radio Pipatón. En fin, y Jorge Enrique Yepes Atencio también fue un periodista muy crítico en los medios de comunicación donde tuvo la oportunidad de dirigirlos, porque él estuvo en emisora Barranca, estuvo en Radio Pipatón, después pasó a Radio Yarima, después pasó a Radio Regia y por último ahí se pasó a La Voz del Petróleo, pero como periodista independiente. A ver, cuando yo empecé en el 76, pues la verdad es que mi línea fue de noticieros. No, añoro mucho el periodismo que hacían en esa época. Patricia, eran periodistas empíricos, cuando eso no se hablaba de comunicadores sociales profesionales. Recuerdo mucho a Raúl Chacón Zárate. A mí me daba risa con Raúl porque cuando quedaba corto de noticias, él mantenía revistas. ¿Qué hubo? Ya, se le acabó el material. Sí, hermano, rápido. No, veía un comentario. Y se sacaba una revista y se pegaba de un tema y empezaba a comentar sobre el tema. Yo decía, pues, relleno. Cuando ya empecé a conocer la palabra relleno. Entonces, añoro esa época en que uno no tenía problemas con la gente. Mire, esos periodistas, el único que de pronto alcanzó a tener problemas fue, no sé si usted lo alcanzó a conocer o escuchó hablar de él, Carmelo Angarita Hernández. Ese señor tenía una sección que llamaba El Paredón. Ese man, mire, ni la USO se le salvó, porque le dio una garrotera a la USO una vez, porque en una camioneta de la USO, no sé quién le contó a él o él vio, llevaban una vaca descuartizada. Entonces él armó una zaranda por eso. Pero yo no me acuerdo que lo hayan amenazado por haber denunciado eso. Raúl cuando de pronto tenía que denunciar, pero en esa época eran respetuosos, o sea, hacían la denuncia con base en la denuncia que había del pueblo o que ellos mismos investigaban, pero nunca iban a hablar mal del personaje, del administrador, no. Las emisoras hacían de todo aquí, en Barranca Bermeja, tanto en la parte educativa como en la parte informativa, y la búsqueda de la paz del progreso de Barranca Bermeja, porque no puede haber progreso sin paz. Entonces las emisoras eran las voceras de un pueblo que llegaba de todo Colombia, que no tenían voceros, no había voceros. Le tocaba pues a la radio solicitar, pedir a los gobiernos municipales, porque departamentales pues no existían para nosotros, ni nacionales tampoco. Nosotros no teníamos representación en el Congreso de la República, no teníamos representación en la Asamblea Departamental o en el Gobierno Departamental, y todo en Barranca Bermeja era difícil. ¿Por qué? Porque era una población de, no digamos de gente humilde, no, de gente pobre, de las ciudades de Colombia, que venían en búsqueda de trabajo. Y entonces llegaban a una ciudad con dificultades de toda índole. Pero la radio en ese momento se convirtió en la vocera del pueblo de Barranca Bermeja. Y el periodismo que se hizo aquí era un periodismo de atracción hacia la gente de Barranca, a la importancia de esta ciudad. Y así surgieron las grandes campañas por los colegios de bachillerato, por los colegios de primaria. La cuestión del hospital nos mereció pues un trabajo grande, tanto el hospital viejo como el nuevo. La atención que se debía prestarse a Barranca Bermeja tenía como vocera la radio. La radio empoderó a los sin poder, pues detrás de los contenidos, la programación y las transmisiones buscó contribuir a un cambio social que fuera humano, cualitativo, informativo y de comportamiento. Durante muchos años, la radio asumió el liderazgo y generó corrientes de opinión, considerando propuestas de cambio en el contexto social y político. La radio se convirtió en una luchadora constante a favor de las reivindicaciones de los derechos del ciudadano. Las programaciones radiofónicas se centraron en la información y la opinión y por lo general promovieron importantes campañas sociales. Pues la radio, como lo comenté al comienzo, tenía mucha credibilidad y se involucraba con todos los programas sociales que se desarrollaran en la ciudad, si fueran de actos administrativos o particulares. Se luchaba por mejorar la ciudad, por ejemplo, que el acueducto se mejorara,
la autopista Barranca Bermeja-Bucaramanga, cuando eso se le decía la trochapista, porque era como una trocha. Y la gente, a los reinados, las juntas de acción comunal, se integraban tanto con las emisoras que prácticamente todo se hacía en coordinación con las emisoras, porque se prestaba un servicio muy efectivo y desinteresado. Pero fueron creciendo las empresas, llegó gente nueva, nuevas ideas, supuestamente modernistas, entonces cambiaron casi totalmente la percepción que se tenía de la radio, de ayudar al desarrollo, de adelantar campañas, por ejemplo, una campaña de aseo, por decirlo menos, llamaba a la emisora se encargaba prácticamente de conseguir la gente, sin salir del estudio, y la gente respondía. Ahora en alguna parte se hace y si no le dicen, no, eso que lo haga el alcalde, él tiene un programa ahí de ¿cómo es? De salario digno, algo así. Entonces, que lo haga el alcalde, plan vida digna. En el caso de ahora, que no es criticable porque le está dando trabajo a un poco de gente que creemos que lo necesita. Pero anteriormente no se descargaba esa responsabilidad en la administración porque es que cada uno debe tener frente a su casa aseado y colaborar con el resto de la comunidad. Había mucha integración con las comunidades en los barrios. Era un barrio, se llamaba la gente para un bazar, para una reunión, para el problema de los ladrones y acudía a la comunidad. Ahí estaba siempre la radio. De manera que por eso, pues ahora también está, pero entonces ve a ver cuánto consigue para hacer la transmisión. Claro que dicen ahora que es que todo cuesta, ¿no? La energía es más costosa, agua, teléfono, internet, el personal, tienen el personal básico. Pero sí, cuesta más, pero de pronto, creo yo, de pronto porque no he tenido una emisora, no sé cómo son los gastos, pero creo que sí valdría la pena volver a esas integraciones. Pero si se reúnen las emisoras y se acuerdan espacios de tarifas, por ejemplo, para no darla en menor precio de uno a otro, cuando están en la reunión aceptan, apenas sale de la reunión se acaba el compromiso. Señorita, porque Barranca Bermeja ha sido, desgraciadamente, fue escogida como un medio para ejercer la política violenta, para ejercer la política del engaño diario, del aprovechamiento de ella para llegar a los puestos públicos y hacer las actitudes malévolas contra los municipios, contra la gente. Aquí en Barranca Bermeja, la guerrilla, los paramilitares, los partidos políticos, todos esos grupos, o los que venían a Barranca Bermeja a hacer violencia y aprender a hacer violencia y hacerla pues como les pareciera, y convirtieron a Barranca Bermeja en una ciudad peligrosa, de mala fama en el país, porque no había paz en Barranca Bermeja. Entonces el periodismo, ¿qué hacía? El periodismo, al menos el que practicábamos en Radio Regia, era buscar la paz en Barranca Bermeja, decirle a la gente que Barranca era una ciudad importante, productora principalmente de petróleo en Colombia, con la refinería más grande, y que se necesitaba que hubiera paz y hubiera progreso, que se construyeran pues las entidades públicas en el aspecto pues, de la educación, de la salud, de todo. Entonces eso era lo que iba paralelo con la violencia que se practicaba acá. El doctor Eduardo García Rueda, que en paz descanse, toma la idea de montar un medio de comunicación a raíz de que le gustaba la política y veía que en emisora Barranca Bermeja en esa época tenían un noticiero que lo dirigía don Sergio Aristizábal Ramírez, lo dirigía el doctor Horacio Serpa Uribe y otro abogado que no me acuerdo el nombre, que también fue un abogado muy reconocido en Barranca Bermeja. Álvaro Vecino. Álvaro Carvajal Vecino, correcto, sí. Ellos tres tenían un noticiero cuando la emisora quedaba ya en el Campestre, que yo todavía trabajaba en el 65, que el doctor Eduardo, a raíz de que quería competir políticamente con los que tenían ese noticiero y tenían además una fuerza
política bastante reconocida en Barranca Bermeja y que a través de emisora Barranca a él lo criticaba mucho. Entonces montó un noticiero muy famoso que tuvo mucho que ver en Barranca Bermeja, que fue Casimiro Comenta. Le ha pasado el señor Germán Villarreal Turizo, presidente del Consejo Municipal, una atenta nota al señor coronel Álvaro Ruiz Henderson, comandante del batallón Bogotá. Dice así: señor coronel, la presente tiene por objeto desearle a usted y a los suyos éxitos en sus labores cotidianas. A la vez le hacemos saber que esta corporación ha recibido una cantidad de quejas por todos los medios de información de que el pueblo hace uso diariamente. Las quejas de que hablamos en el párrafo anterior son consistentes en el alarmante ola de especulación de que viene siendo víctima la ciudadanía en general y en especial las clases de escasos recursos económicos. El crecimiento y el desarrollo de la radio fue paralelo al de los conflictos que se vivían en la ciudad. Quizás la mayor evidencia del importante papel que jugó la radio en los procesos de desarrollo social y a nivel cultural fue en la utilización de este medio como una herramienta de cambio social y de fortalecimiento cultural, bien porque fuera planeado o producto de la misma dinámica social y cultural en que se desenvolvió, o bien porque se convirtió en una herramienta de participación que les permitió a los consumidores radiales ser protagonistas de las transformaciones sociales y culturales. Con el tiempo, la radio se vio obligada a asumir nuevos formatos de distribución, a crear nuevos y alternativos segmentos de audiencia y a relacionarse de manera distinta con su entorno social y económico. Si tiene dificultades económicas, eso ya no es problema. Utilice los servicios de su Prendería Salazar y gane dinero. El número de su recibo de empeño juega semanalmente con la Lotería de Santander. Si sale favorecido, usted podrá retirar su mercancía sin pagar un solo centavo por préstamo e intereses. ¿Qué otra prendería le ofrece esta oportunidad? No, señor. Visite su Prendería Salazar en la carrera 20, número 830, teléfono 3434. Por lo mismo, que era muy integrada a la comunidad, era con más responsabilidad hacia la comunidad. Y eso la llevaba a esa integración y a ese servicio, programas culturales. Por ejemplo, de un barrio o la misma administración, de pronto promovía esos espacios, pero no pagos como ahora. Y la gente participaba de ellos, daba su concepto: me parece bien el programa tal, me parece el programa este, le falta esto, le decía, comentaban a uno mismo, pero sí, en verdad que era más integrada y más cultural que la radio ahora. Claro, usted está diciendo una gran verdad. Aquí no había periodistas, aquí no había controles de emisoras, aquí no había personas con experiencia, eran muchachos que se entusiasmaban por asistir, por vincularse a una emisora y trabajar en ella, ya sea de control o en el periodismo, de escribir los editoriales o las notas referentes a las noticias de Barranca Bermeja, que acá no existían. Entonces, fue una avasallante acción de la juventud de Barranca Bermeja que nos metimos en la radio, haciendo los grandes sacrificios, porque en verdad aquí no había una educación en el aspecto pues de la publicidad por los medios de comunicación como la radio, por ejemplo. El comercio no estaba preparado. Este era un comercio muy nuevo que se defendía con poner el nombre en la puerta de los negocios y así atraer la clientela. Pero no existía esa que tampoco existía mucho en el país, que era a llegar a la gente de los barrios, a los trabajadores que llegaban aquí de todo el país, de todo Colombia, digamos, y ofrecerles sus servicios, ofrecerles su efectividad comercial, así. Entonces, la radio comenzó a preparar un personal que le ha prestado un servicio extraordinario a Barranca Bermeja. Por ejemplo, un Luis Ángel Chávez un sábado se le medía toda la mañana a las rancheras. Cuando eso
A ver, yo que empecé en el año, como periodista en el año 84, 83, después de haber hecho pinitos, yo soy el pionero de los programadores. Aquí no había programadores, todos los periodistas trabajaban con base en un salario. Inclusive Edgar Murcia con su programa de brazo con los barrios era sueldo, me acuerdo que se ganaba 150.000 pesos. Entonces, cuando yo empecé a hacer radio, yo lo hice por la necesidad que tenía de difundir mi trabajo que hacía en la Asociación de Consumidores. Entonces recorrí todas las emisoras y no me fue posible conseguir sino con Radio Barranca Bermeja. Pero como yo no era periodista, entonces me dijeron, pues, sueldo no se le puede pagar porque ¿cómo? Pero si usted quiere puede buscar patrocinadores y miramos a ver. En todo caso empiece. Empecé y me respaldó en esa época inicialmente Ulpiano Díaz, después don Rafael Fernández. Y me fue bien. Y esa modalidad en 25 años pues no ha cambiado y tengo la dicha y el gusto de decir que en ninguno de los años he tenido problemas para conseguir mis patrocinadores. Entonces, cuando se dieron cuenta otros periodistas de eso, por ejemplo, Edgar Murcia Gómez también se volvió programador. Fue cuando salió de la Barranca y se fue para la Petróleo como programador. A ver si me recuerdo el apellido, el nombre del programa de él. Edgar Murcia Comenta, exactamente. Bueno, y así fueron llegando otros programadores, pero ya ahora último. En Barranca Bermeja hubo muchos personajes que hicieron una buena radio en el sentido de que tenían muchos programas que tenía que ver la participación de la ciudad, de la comunidad. Había un programa donde el oyente se decía, bueno, el almacén Contrapol, que era el almacén clásico en esa época, don Emilio Barragán nos manda aquí, la tenemos en estudio, un ventilador, que era lo que más necesitaba en esa época. Y el oyente que nos diga dónde queda Almacenes Contrapol, a la 1, a las 2, a las 3, la primera llamada que entre, ese personaje viene y se lleva el ventilador. Y eso era una sintonía total, todo el mundo detrás del ventilador, eso se congestionaban las líneas. Y eran programas muy buenos de participación de la época. Y lo clásico era que en esa época, de 1960 hasta el 66, que entró La Voz del Petróleo, la pelea, entre comillas, por la sintonía, se la peleaban emisora Barranca Bermeja y Radio Pipatón, porque tenían ambas emisoras unos locutores 1A. En esa época la emisora Barranca tenía a Wilson Mejía Sánchez, tenía a Antonio Perdomo Piedradita, tenía a Alfredo Flores Ortega, que se pasó de la Radio Pipatón a la emisora Barranca, y entonces, y en ese momento también entra doña, que también una gran locutora, la esposa de Antonio, ¿cómo es que dijo ahorita? Doña Alba de Perdomo o Alba Londoño, ella no le gusta que le digamos de Perdomo, Alba Londoño, que también fue una voz femenina clásica. Ella llegó en esa época dorada de la radio Barranca Bermeja. Bueno, La Hora del Hogar, yo ya hice un comentario que ella venía de emisora Barranca Bermeja. Cuando en 1960 comienza Radio Pipatón, sale al aire, ya en 1961 la emisora se posesiona y se toma la sintonía en Barranca Bermeja, compite con la emisora de Barranca, pero la competencia es grande y como tenía muy buen personal de locutores,
doña Carmen de Moncada toma la determinación de salirse de emisora Barranca Bermeja y pasa a Radio Pipatón. Venía con doña Judith de Villaceta. A mí me tocó hacerle control a ella en varios programas. Ahí está un tiempo. Después, cuando ya entra la nueva emisora, que es La Voz del Petróleo, también entra con todo su furor. Ya las otras dos emisoras comienzan a bajar y La Voz del Petróleo, como era nueva, con lo que les comenté de Casimiro Comenta, La Voz del Petróleo, el rating de sintonía es grandísimo. Entonces, doña Carmen de Moncada habla con el doctor Eduardo y pasa su programa La Hora del Hogar a la emisora La Voz del Petróleo. Paradójico, ¿no? Sí, lógico. Ella buscaba siempre el medio que tenía buena audiencia y por eso hizo ese recorrido por los diferentes medios de comunicación. El programa La Hora del Hogar era un programa que normalmente se hacía de 10 a 11 de la mañana. Un programa muy constructivo, muy crítico, pero con una personalidad de estas dos grandes mujeres que lo dirigieron. Hasta donde yo supe, doña Carmen de Moncada terminó sola dirigiendo el programa La Hora del Hogar. Sí, para mí creo que fue una de las primeras mujeres en la radio como programadora independiente, lo que hoy en día somos más de un periodista en Barranca Bermeja. Doña Carmen, ese programa La Hora del Hogar, le dio la oportunidad de hacer parte del círculo de periodistas de Barranca Bermeja, la época donde estaban el doctor Eduardo García Rueda, estaba el hermano don Enrique Ruiz Machuca, estaba el doctor Horacio Serpa Uribe, el doctor Alfonso El Haz Merlano, estaba Julio Mejía López, Enrique Yepes Atencio, estaba un señor que trabajó aquí en Hacienda, en Impuestos, don Julio, señor muy conocido, un gran periodista. Habían varios que en estos momentos, estaba Chacón Zárate, periodista también, pero ese sí fue periodista más que todo de prensa, y varios que hicieron en esa época dorada de la prensa en Barranca Bermeja y fueron los que inauguraron y constituyeron la primera organización de periodistas en Barranca Bermeja. A través de este programa, la Corporación Memoria y Patrimonio rinde homenaje a los hombres y mujeres de la radio en Barranca Bermeja, a sus oyentes, a sus propietarios, a las emisoras públicas, comunitarias y comerciales, porque todos hacen parte de esta historia que se inició en la década de los 40 y que proyecta seguir generando motivos para contar más historias de radio. Nuevamente agradecemos su compañía y los invitamos a seguir tejiendo la historia con los hilos de la memoria.